Fue humillada justo en la puerta antes de que pudiera decir una palabra. Un sargento se rió. Esa mochila rota. ¿Crees que te estás uniendo al ejército? Luego se lo arrancó del hombro y lo arrojó sobre la mesa de inspección. Claire Evans permaneció en silencio y solo susurró: no abras el último bolsillo. Pero cuando tiraron de la cremallera y sacaron un uniforme negro cuidadosamente doblado que llevaba el emblema de una serpiente enroscada y una espada ensangrentada, la habitación quedó en silencio. Un coronel anciano se arrodilló inmediatamente ante el comandante Evans. Por favor, perdónanos. Ya sabes, historias como esta, donde alguien es derribado solo por su apariencia y luego la verdad sale a la luz y da vuelta todo lo que golpeó con fuerza, porque todos hemos sentido ese dolor en algún momento. Ese juicio injusto que te hace cuestionar si vale la pena hablar. Si sientes eso ahora mismo, haz una pausa por un segundo, abre tu teléfono y dale me gusta a este video. Si te resuena, deja un comentario a continuación, compartiendo tu propio momento así y suscríbete al canal para que podamos seguir conectados a través de estos giros del destino en la vida real. Bien, ahora profundicemos en cómo se desarrolló ese día para Claire. Paso a paso desde la puerta hasta el silencio que le siguió. Claire Evans había llegado a la base militar temprano esa mañana, el tipo de temprano en el que el cielo todavía estaba gris suave y el aire traía ese frío fresco que prometía un día caluroso por delante. Su cabello castaño suelto caía en ondas simples por su espalda. No había clips ni ataduras que lo mantuvieran en su lugar, y su piel blanca y sonrosada no mostraba rastros de maquillaje, solo el rubor natural de la caminata que había hecho desde la parada de autobús a 1 milla de distancia. Llevaba una sudadera desgastada que se había desteñido del negro al gris carbón opaco combinada con pantalones deportivos holgados y cómodos, con los dobladillos deshilachados por años de uso, y zapatillas con suelas tan finas que se podía ver el contorno de sus pies presionando contra ellas. No había nada en ella que gritara autoridad o importancia. Parecía una joven cualquiera intentando integrarse. Quizás alguien que había tenido mala suerte y que apenas lograba salir adelante. Pero Claire no estaba allí para impresionar a nadie. Empezó como pasante en logística. Un papel tranquilo que se adaptaba a su preferencia de mantenerse alejada de los focos. La base en sí era un recinto extenso. Las vallas coronadas con alambre de púas brillaban a la luz que emergía, los cuarteles alineados como soldados en posición de firmes y el distante ruido de botas sobre el pavimento de los primeros ejercicios ya en marcha. Los vehículos entraban y salían zumbando de las puertas, y los reclutas con uniformes nuevos se apresuraban de un lado a otro, con una mezcla de nerviosismo y bravuconería. Mientras se acercaba a la puerta principal, su mochila de lona descolorida rebotó levemente contra su costado, con las correas desgastadas por el manejo. No había mucho que ver. Manchas de tierra de viajes pasados. Una cremallera que a veces se atascaba, pero contenía todo lo que necesitaba para el día. Claire mantuvo la mirada al frente y asintió cortésmente al guardia, quien la dejó pasar después de una rápida mirada a su pase de visitante del avión. Pero una vez dentro, la atmósfera cambió. Las cabezas se giraron y las conversaciones se pausaron a mitad de la frase. Un grupo de reclutas cerca del edificio de registro la vio primero. Su risa comenzó baja, pero fue creciendo a medida que observaban su atuendo. Uno de ellos, un tipo fornido con un tatuaje que asomaba por su manga, murmuró algo a su amigo, y pronto los susurros se convirtieron en escaleras abiertas. Claire no disminuyó la velocidad. Ella se dirigió directamente al escritorio. Sus pasos eran tan largos que parecía que ya había recorrido caminos como ese cientos de veces antes. Fue entonces cuando el sargento Cole hizo su movimiento. Era joven, quizá de 20 y tantos años, con una complexión que decía que pasaba más tiempo en el gimnasio que en el trabajo de campo real. Su uniforme tenía insignias afiladas que brillaban como si las puliera todas las noches. Inseguro en el fondo, del tipo que intimida para sentirse grande, se interpuso en su camino, bloqueando el paso al escritorio con los brazos cruzados. Señalando su mochila, dejó escapar una carcajada que atrajo a todos más cerca. «Perdiste, chico».
Esa mochila rota. ¿Crees que te estás uniendo al ejército? Su voz resonó, haciendo eco en los edificios cercanos, y los reclutas que lo rodeaban sonrieron, alimentándose de su energía. Clare dejó de mirarlo a los ojos sin mostrar un destello de sorpresa o miedo. Se ajustó ligeramente la correa del hombro, un pequeño gesto que decía que no estaba nerviosa, pero no habló todavía. La burla aumentó rápidamente, como si las palabras de Cole hubieran abierto una compuerta. Un recluta flacucho, con el pelo rapado y una sonrisa arrogante, de esos que vienen de una familia adinerada y creen que las reglas son para él, se apoyó en un poste cercano y gritó, llevando eso puesto y soñando con unirte al ejército. Parece salido de un contenedor de basura. Los sneakers resonaron entre la multitud cada vez mayor y otro tipo intervino. Estás aquí para fregar pisos o servir el almuerzo, porque eso es todo para lo que sirves con esos trapos. Era un tipo snob con un reloj que brillaba demasiado bajo el sol. Probablemente lo heredó y lo utilizó para apuntalar su frágil ego. A continuación se unió una recluta femenina, de rasgos afilados y falsamente agradable. Su cabello recogido en un moño, del tipo obsesionado con el estatus y rápido para criticar a cualquiera que no coincida con su aspecto refinado. Ella se acercó más, mirando las zapatillas de Clare con disgusto. Cariño, no se permite la entrada a civiles. Vete a casa y cámbiate. Este no es un evento de caridad. Su tono destilaba esa dulzura condescendiente como si le estuviera haciendo un favor a Clare al señalarlo. El grupo la empujó a un lado cuando intentó alcanzar el escritorio nuevamente. Una mano la empujó por el hombro y la obligó a retroceder un paso. Clare se estabilizó, su equilibrio era perfecto, y miró al empujador, un recluta corpulento con una mueca de desprecio solo un segundo más de lo necesario, pero aún así permaneció en silencio, acercándose al escritorio una vez más. En el mostrador de registro, el empleado, un hombre de mediana edad con gafas deslizándose por la nariz y una expresión de aburrimiento marcada por años de rutina, levantó la vista y la despidió inmediatamente. Líneas solo para personal. Paso atrás. Pero Clare puso sus manos sobre el mostrador. Planas y tranquilas, esperando. La multitud siguió bailando y sus voces se superponían. Ahora mira a esos corredores. Probablemente no los ha lavado en semanas. Sin maquillaje, sin esfuerzo. Ella cree que pertenece aquí. Cada golpe parecía real. El tipo de crueldad que surge cuando la gente equipara el valor con la apariencia y asume que su comportamiento tranquilo significa debilidad. Clare no gritó ni se resistía. Ella simplemente permaneció allí. Su presencia era un ancla silenciosa en medio de la tormenta. Una nueva voz interrumpió el parloteo que provenía de un grupo de oficiales que estaban deambulando junto a un jeep. Uno de ellos era un hombre fibroso de ceño fruncido perpetuo, de esos que suben de rango pisoteando a los demás, con sus insignias brillando bajo el sol naciente. Caminó lentamente hacia la taza de café que tenía en la mano y salpicó un poco del líquido caliente cerca de los pies de Clare a propósito, observando cómo se acumulaba alrededor de sus zapatillas. Ups, parece que después de todo necesitas ese trabajo de limpieza. Limpialo, Stra. El chapoteo empapó la fina tela y el vapor se elevó levemente, y el grupo estalló en vapor fresco, algunos dándose palmadas en las rodillas, otros imitando movimientos de fregado con escobas invisibles. Clare miró hacia el charco y sus dedos se curvaron ligeramente dentro de los zapatos mojados. Pero levantó el pie lentamente, sacudiéndose el exceso sin decir palabra, y su mirada volvió al escritorio como si el derrame fuera solo otra gota en el rocío de la mañana. El oficial fibroso presionó su respiración, que olía a café rancio, y le dio un golpecito en la manga de la sudadera con el asa de su taza. ¿Qué gato te comió la lengua? ¿O eres demasiado tonto para responder? Más risas siguieron al corpulento recluta de antes, agarrando un palo del suelo y hurgando en el charco, salpicando más sobre sus pantalones deportivos. El barro se mezcló con el café y tiñó la tela de oscuro. Clare se limpió una mota de la mano, con dedos deliberados, no apresurados, y se hizo a un lado lo suficiente para evitar otro pinchazo.
Su silencio espesaba el aire a su alrededor como un desafío tácito. Cuando llegaron las preguntas, ¿cómo entró? ¿Qué estaba haciendo ella allí? Clare finalmente habló. Con calma, sin levantar la voz, recitó la contraseña interna. Los únicos oficiales ultraclasificados conocían cada sílaba con claridad y sin vacilaciones. Fue como dejar caer una piedra en un estanque. Las ondas se propagaron rápidamente. La risa murió, reemplazada por murmullos confusos. ¿Dónde aprendiste eso? Un recluta preguntó, su tono cambiando a cauteloso. Clare respondió suavemente. Solía oírlo todas las mañanas. Sencillo, sin más explicaciones. El sargento Cole tropezó con sus palabras y su sonrisa vaciló mientras trataba de disimularlo. Escuchas clandestinas. Sin papeles, estás fuera. Él la despidió con un gesto, pero sus manos temblaron un poco. Entró en escena un oficial superior, luego un hombre alto, de pelo canoso y rostro severo, con su uniforme cargado de metales. Él no saltó. Observó desde la barrera, con los brazos cruzados, cómo reaccionaba el grupo. El silencio no duró. Cole, recuperando el equilibrio, hizo una señal a dos reclutas, y ellos agarraron los brazos de Clare, no bruscamente, pero sí con firmeza, arrastrándola hacia el patio de desfile. Los altavoces crepitaban en el cielo. Pasante no autorizado fue descubierto en el lugar. El anuncio resonó en toda la base y atrajo a más gente. Oficiales de sus oficinas, aprendices de los ejercicios formando un semicírculo en el amplio espacio abierto donde las banderas ondeaban con la brisa. El patio era una enorme grava que crujía bajo los pies, con gradas a un lado y una plataforma para discursos al otro. Clare dejó que la guiaran con sus pies, manteniendo el ritmo, sin resistencia. La recluta de antes arrancó un hilo suelto de la sudadera con capucha de Clare, no una etiqueta, solo un trozo suelto, y gritó, «Ese uniforme pertenece a una película, no aquí». Su voz transmitía triunfo, como si hubiera ganado algo. La cachearon y le registraron los bolsillos. Sacó la vieja lonchera de aluminio, abollada y rayada, haciendo un ruido metálico al caer al suelo. Las letras escritas a mano tenían los bordes curvados por el paso del tiempo y se dispersaron ligeramente antes de que alguien las recogiera. Sin teléfono, sin aparatos, solo cosas sencillas que empeoraban la burla. «Mira esta basura», haciéndose pasar por personal sin identificación y sin órdenes. En medio del círculo cada vez mayor, un entrenador veterano con manos llenas de cicatrices y una voz áspera por años de gritar órdenes, dio un paso adelante, entrecerrando los ojos al ver las cartas dispersas de Clare, y pisoteó una, aplastándola deliberadamente contra la tierra con el talón de su bota hasta que el papel se rompió. «Letras. ¿Quién escribe eso todavía? Tus amigos imaginarios». La multitud aulló, algunos se agacharon para recoger a otros, agitándolos como banderas antes de arrugarlos en bolas y arrojarlos a sus pies, mientras la tinta se corría bajo las huellas. Clare se arrodilló brevemente para recuperar un trozo roto, sus dedos rozaron la grava, uniéndolos suavemente sin prisa, con la respiración constante, incluso cuando otra pelota rebotó en su hombro. Luego, el entrenador pateó la lonchera, haciéndola resbalar por el patio. Su tapa se abrió de golpe y reveló un simple sándwich envuelto en papel encerado ahora espolvoreado con arena. «Almuerzo para una apuesta perdedora. Está rancio como tú». Resoplidos y aplausos siguieron al desgarbado recluta, que se unió a ellos imitando movimientos de comer y fingiendo arcadas dramáticamente. Clare cerró la tapa con un suave clic, deslizándola nuevamente a su lugar, sus movimientos precisos, ignorando las náuseas mientras soportaba nuevamente el peso de la caja en sus manos, anclada en medio del caos. El oficial al mando subió los escalones de la plataforma, una figura corpulenta con bigote, contorsionado por la irritación, inseguro de su posición y rápido para afirmarla. Confiscar sus pertenencias. Preparar acciones disciplinarias. Su declaración resonó, fue definitiva e inflexible. Clare susurró,
Luego su voz apenas por encima del viento. No abras mi mochila aquí. Ella miró la bolsa que aún estaba en la mano de Cole, una tensión sutil en sus dedos mientras los juntaba. La multitud lo ignoró y sus comentarios no generaron ruido. ¿Quién vive así? Esas cartas probablemente pidiendo trabajo. Otro oficial, un teniente, tomaba notas con un portapapeles, mientras su pluma rascaba ruidosamente en el silencio entre burlas. Mientras se desplazaban para procesarla en una carpa lateral, el empleado del mostrador abrió archivos en una computadora portátil mientras sus dedos escribían Evans. Se congeló y el grito brilló en su cara. Evans, ¿podría estar relacionada con la leyenda de la serpiente de las sombras? Lo dijo en voz baja, pero el teniente oyó el murmullo. Evans era un nombre clave en Declas. Los archivos sellados no son comunes. Se volvieron hacia Clare, ahora sentada en una silla plegable bajo vigilancia. ¿Tiene usted familiares que hayan prestado servicio? La pregunta quedó en el aire. Clare permaneció en silencio, pero su mirada fría y penetrante hizo que el empleado apartara la mirada. El teniente tosió torpemente. Afuera el patio bullía con energía renovada, pero algunos en la tienda intercambiaban miradas inquietas, mientras las dudas se colaban como sombras que se alargaban. De vuelta en el patio, la humillación continuó. Cole levantó la mochila en alto, haciéndola desfilar. Sin identificación, sin órdenes de hacerse pasar por personal. El cántico se hizo popular entre las voces que se alzaban. Un nuevo recluta, rico y snob, con gafas de sol de diseñador en la cabeza, tomó una de las cartas y la leyó en voz alta, distorsionando las palabras hasta ridiculizarlas. Querida Clare, mantente fuerte. Ja, como siempre lo fue. Estalló la risa, pero Clare tocó el borde de otra carta que tenía en la mano, pero sus dedos se demoraron. De repente, la escena cambió y los recuerdos fluyeron años atrás, en una oscura tienda de comando en el frente oriental, mientras la lluvia golpeaba sobre la lona. Clare con ese uniforme negro doblando cartas similares de su equipo, con rostros sombríos pero confiados mientras planeaba el rescate de los rehenes. El emblema de la espada en su manga captó la luz de la linterna y las manchas de sangre recién llegadas de la misión. De regreso al patio, soltó la carta. El recuerdo se disolvió tan rápido como llegó. Su expresión no cambió. El oficial al mando asintió con la cabeza para que la búsqueda continuara mientras su bigote se contraía. Más artículos de los bolsillos. Un pequeño llavero avión de metal. Sin amuletos. Eso es todo. Patético. La recluta pateó suavemente la lonchera, haciéndola rodar. Clare observó cómo el polvo dejaba de acumularse a su alrededor. Otro golpe vino del chico desgarbado. Probablemente robó esa contraseña de alguna película. El grupo se rió, pero el oficial superior de antes cambió su peso y ahora sus ojos estaban puestos en Clare con un dejo de curiosidad. En la tienda de procesamiento los murmullos aumentaron. El teniente sacó más archivos y frunció el ceño. Operaciones selladas de serpiente de sombra. Evans vinculó. Miró de reojo a Clare, que estaba sentada con la espalda recta y las manos apoyadas en el regazo. No se necesita respuesta, su silencio decía mucho. Afuera, la multitud estaba inquieta, esperando el siguiente movimiento. Desde el borde de la puerta de la tienda, un médico canoso que cojeaba a causa de viejas heridas caminaba con su bolsa de equipo colgada de un hombro, y miró los pantalones deportivos manchados de Clare antes de escupir en el suelo cerca de su silla. Esa intrusa sucia apuesta a que transmite enfermedades con esa apariencia. Rebuscó en su equipo, sacó un guante y se lo puso con fuerza, luego extendió la mano hacia su brazo como para comprobarla, sus dedos rozando su manga bruscamente. Los demás lo observaron asintiendo con aprobación mientras él empujaba con más fuerza. «Quédate quieto o te amarraremos». Clare retiró el brazo suavemente, sin sacudidas, pero con firmeza, fijando la mirada en él con una intensidad que lo hizo detenerse a mitad del camino, con el guante colgando. Él se recuperó con una burla, arrojando el guante a sus pies. Asustado. Bueno,
También pone en cuarentena su basura. El empleado rió nerviosamente, pero Clare recogió el guante, lo dobló cuidadosamente y lo colocó sobre la mesa. Su compostura convirtió el acto en una reprimenda silenciosa que dejó a la médica removiéndose incómodamente. El sargento Cole, ansioso por recuperar el control, tiró la mochila sobre una mesa en el centro del patio. La madera crujió bajo la fuerza. Veamos qué tiene de especial esta mochila. Abrió las cremalleras de un tirón y la tela se rasgó ligeramente. Clare dio medio paso adelante. Su voz incluso te lo advirtió. No abras el último bolsillo. Cole se rió. ¿Qué? ¿Escondiendo una bomba? Cualquiera puede inspeccionar aquí la bolsa de un soldado. La multitud se abalanzó sobre ellos, conteniendo la respiración. Derramó el contenido. Calcetines viejos, una camisa de dormir, libros de táctica cuidadosamente doblados y con las páginas dobladas. Nada más que basura. Ger voló libros como si pudiera leerlos. Pero Cole forzó la cremallera inferior, gruñendo cuando ésta cedió. El uniforme negro doblado se desparramó, con la serpiente enroscada y el emblema de la espada ensangrentada resaltando sobre la tela. El reconocimiento cayó como un trueno. El coronel anciano que avanzaba por la parte de atrás, con el rostro pálido, gritó: «Baja eso. Nadie toca ese uniforme». Se acercó, sus rodillas se doblaron lentamente mientras se arrodillaba. «Comandante Evans, no lo sabía. Por favor, perdóneme». El silencio invadió el patio. Viento silbando a través de las banderas. Cole palideció, con las manos temblorosas, dejando caer la bolsa. La recluta femenina jadeó y se arrodilló a su lado. El flacucho le siguió. Entonces el oficial al mando temió derribarlos uno por uno. No se necesitan órdenes, solo el peso de ese símbolo. Mientras las rodillas golpeaban el suelo con golpes desiguales, un joven ayudante de la plataforma, recién salido de la academia, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos, se arrastró hacia adelante a cuatro patas, con la gorra cayéndose mientras se inclinaba más que el resto, susurrando alegremente: «Señora, no teníamos idea». Su frente casi tocaba el sudor de la grava, mezclándose con el polvo en su frente, y se quedó allí congelado, mientras otros a su alrededor murmuraban disculpas que se mezclaban en un zumbido bajo. Clare lo miró, su mano se movió nerviosamente como para levantarlo, pero se contuvo, dejando que el momento estirara su sombra cayendo sobre su figura encorvada. Los hombros del ayudante temblaron levemente, no por el frío, sino por el peso repentino de la comprensión, y se aferró a la tierra que sus dedos hundían. Cerca de allí, el fibroso oficial de antes apartó la mirada, su taza de café olvidada en el suelo, ahora volcada y derramando las últimas gotas. Las rodillas tocaron la grava, las cabezas se inclinaron, pero no todos permanecieron en el suelo. Algunos oficiales se levantaron, sacudiendo el polvo de sus uniformes, aferrándose a las reglas. Sin papeles, sigue siendo una violación del protocolo. Una voz quebrada ladrando. Clare permaneció impasible y dijo: «Si los documentos importan más, siga adelante y proceseme». Colefaced Red gritó: «No me importa quién eras. Te estás pasando de la raya. Eso es una infracción». Otra investigación sugerida con portapapeles en mano. Clare examinó los rostros y preguntó en voz baja: «¿Por qué confían más en los papeles que en la verdad que tienen delante?». La pregunta quedó sin respuesta mientras la inquietud se extendía. Una carta de la mochila atrapó el viento revoloteando. Clare lo atrapó con un toque ligero. La escena se desdibujó hacia el pasado en una sala de reuniones llena de humo. Ella tiene el emblema del comandante Serpiente sobre la mesa, dirigiendo la unidad a través de mapas, en voz baja, en señal de respeto. Un rehén liberado le entregó esa espada. Ensangrentado por la pelea. De vuelta al presente, guardó la carta, el patio aún estaba tenso. Mientras la tensión crecía, el corpulento recluta que la empujó antes se puso de pie pesadamente, con el rostro contorsionado en desafío, y agarró uno de los libros del derrame de la mochila,
arrancando una página con un fuerte desgarro que resonó. Tácticas. ¿Crees que esto te hace un héroe falso y especial? Él rasgó la página y se la arrojó. El papel rozó su mejilla y dejó una leve marca roja. La multitud dudó, algunos se alejaron, pero él siguió adelante, agarró otro libro y lo agitó. Procesarla ahora, leyenda o no, ella está rompiendo las reglas. Clare se tocó la mejilla brevemente, el escozor era visible en un ligero gesto, pero se inclinó para recoger la página rota, alisándola contra su muslo, sus dedos trazando las palabras como si las reclamara. La bravuconería del recluta flaqueó cuando ella le devolvió la página sin palabras. Su firme agarre lo obligó a tomarla, con la mano ahora inestable. El altavoz crepitó. La excomandante de Shadow Serpent, Clare Evans, acaba de recibir el título de Héroe Estratégico Nacional. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Las noticias llegaban a los teléfonos y la desclasificación a los feeds. Las sirenas aullaban cuando llegaban los oficiales superiores. Un general de 3 estrellas irrumpió en posición de firmes. Esta mujer rescató a 200 rehenes del frente oriental. Los saludos se escucharon mientras Clare caminaba con la mochila al hombro tranquilamente en medio de la agitación. Con la llegada del general, el patio se transformó en un mar de posturas rígidas. Pero un sargento joven que sostenía un portapapeles como si fuera un escudo se interpuso en el camino de Clare. Su voz era temblorosa pero insistente. «Espere, el protocolo exige verificación primero». Empujó el portapapeles hacia adelante, con el bolígrafo en alto, como si el papeleo pudiera detener la marea. El general hizo una pausa, pero Clare sostuvo la mirada del sargento, extendió la mano para tomar la pluma y firmó con su nombre con un trazo fluido que lo hizo palidecer. Se quedó mirando la firma. La tinta aún humedecía su portapapeles, deslizándose de sus manos y cayendo al suelo. Otros observaron los saludos, que vacilaron ligeramente mientras él se inclinaba para recogerlo. Su rostro ardía en rojo bajo el escrutinio. Las consecuencias se produjeron rápidamente. Esa misma tarde citaron a Cole. Apareció pálido, despedido por mala conducta, cargó su equipo en un camión bajo miradas atentas y sin sonrisas burlonas. El video de la recluta femenina se filtró en internet, sus patrocinios desaparecieron, sus amigos la despidieron con mensajes bruscos y su estatus se desmoronó. El flacucho fue eliminado del tablero de entrenamiento, citando actitud y escabulléndose solo de la base. El snob con gafas de sol se enfrentó a la exposición en los foros y perdió invitaciones al círculo. El oficial al mando recibió un memorando de degradación. Su inseguridad ahora es su perdición. En las horas de silencio tras las consecuencias, el veterano entrenador que pisoteó su carta fue llamado a una junta de revisión. Sus manos llenas de cicatrices se movían nerviosamente mientras los informes detallaban sus acciones que lo obligaron a jubilarse anticipadamente. Su voz áspera se apagó mientras firmaba los papeles con una letra temblorosa. Llenó su casillero, mirando lentamente las fotos de glorias pasadas en la pared, pero evitó el espejo. El peso de la huella de su bota en ese papel ahora estaba grabado en su mente. Mientras tanto, el médico cojo encontró su equipo, inspeccionó las violaciones detectadas, lo que resultó en un traslado a un puesto remoto donde sus chasquidos y escupitajos resonarían solos. Clare cabalgó hacia el paisaje de la ceremonia que pasaba borroso. En el evento, los metales se clavaron en silencio. Ella asintió en señal de aceptación, sin fanfarrias. Durante la grabación, el presidente en pantalla hizo una pausa en la transmisión. Por un momento, sus ojos se encontraron con los de Claire a través de la cámara y la saludó primero, un movimiento nítido que recorrió toda la sala, provocando que todos los asistentes hicieran lo mismo con un gesto de brazos. Clare devolvió el saludo con precisión mesurada, con el dedo recto y manteniéndolo más tiempo del que exigía el protocolo, y el aire de la habitación se espesó con un honor tácito. Los metales tintinearon suavemente contra su sudadera cuando ella bajó la mano. El sonido puntuó el silencio antes de que estallaran los aplausos. El bajo acalló las lecciones y resonó en los patios vacíos.
Los rumores sobre su leyenda crecieron, pero ella siguió adelante. La verdad había equilibrado la balanza silenciosa y segura. Cuando Clare bajó del escenario de la ceremonia, un ex rehén del Frente Oriental, ahora vestido de civil y con un bastón como apoyo, se acercó vacilante, con los ojos llenos de lágrimas mientras extendía una mano temblorosa, sosteniendo una foto descolorida del equipo de rescate. Lo presionó contra su palma sin palabras, su agarre fue fuerte por un momento, luego lo soltó, dando un paso atrás con un asentimiento que transmitía años de gratitud. Clareire desdobló la fotografía lentamente, recorriendo con su pulgar los rostros y con una leve sonrisa asomándose a sus labios por primera vez ese día antes de guardarla en su bolsillo. ¿Desde dónde estás mirando? Deja un comentario a continuación y haz clic en seguir para caminar conmigo a través de la angustia, la traición y finalmente, la curación.